Yo vivía en una casa en la cual pasaban cosas muy extrañas, y solo viví en ese lugar por unas cuantas semanas. Era cuando era un estudiante de universidad y mis padres pagaban por todo, incluyendo esa casa. Siendo el hijo único, mis padres me mimaban mucho. Bueno, la casa no era muy grande, solamente era de 2 cuartos. Los primeros días que me quedé en ese lugar, nada ocurrió. Fue en mi primera semana en esa casa, un sábado, todavía lo recuerdo. Era un día lluvioso, y fue ese día que se empezaron a poner las cosas extrañas. Recuerdo que estaba viendo televisión en la sala, y fue cuando empecé a escuchar como si alguien estuviera empezando a raspar el suelo de la cocina. Volteé a ver hacia la cocina y pensé que tal vez un animal había entrado, y tal vez solo era una rata. Ignoré el sonido y seguí viendo televisión. Pasaron unas cuantas horas y seguía escuchando sonidos extraños que provenían de la cocina. Decidí que era tiempo de ir a investigar y me llevé una almohada por si era un animal. Cuando llegué a la cocina y prendí la luz, ahí, en medio de la cocina, había un montón de cereal formando una palabra en un idioma que no conozco. No tengo ninguna idea de cómo ocurrió esto. Empecé a limpiar todo el cereal en el suelo, y mientras hacía esto, escuché pasos que parecían provenir de arriba de la mesa de la cocina, pero cuando volteé a ver hacia la mesa, no había nada. Pensé que tal vez me estaba volviendo loco. Limpié la cocina y regresé a ver televisión. La tormenta que estaba afuera se estaba volviendo más fuerte. Con el tiempo, el sonido de la tormenta me puso a dormir. Me quedé dormido por lo que pareció ser una hora. La televisión aún seguía prendida. Y desperté porque parecía ser que escuché varios golpes que provenían del sótano. Pero no iba a ir a investigar allá abajo. Apagué la tele y me fui a mi cuarto. Y no pasó nada por una semana, hasta el siguiente sábado. Sábado por la mañana, me dolía la cabeza y me sentía enfermo. Me la pasé todo el día en la cama, con la televisión prendida. Como a eso de las 6 de la tarde, empecé a escuchar sonidos extraños que parecían provenir del ático. Apagué la televisión y me puse atento a escuchar. Algo se estaba moviendo ahí arriba, y la puerta del ático se encontraba directamente arriba de mí, y era la única forma de acceso a él. Agarré un bate de béisbol, abrí la puerta del ático y empecé a subir. Lo más extraño es que mientras más me acercaba al ático, me empezaba a sentir aún más enfermo. Ya estando arriba, prendí la luz y me di cuenta que solo había un montón de cajas viejas. Probablemente eran del dueño, pero no había nada que pudiera producir esos sonidos. Me salí del ático porque tenía miedo, y el resto del día no escuché nada. Eso fue hasta la madrugada. Me despertó otro sonido extraño, y otra vez provenía del ático. Y otra vez agarré mi bate de béisbol, abrí la puerta del ático y empecé a subir. Cuando estaba subiendo las escaleras, grité en una forma agresiva: "Si alguien está aquí arriba, es mejor que salga por las buenas". Unos segundos después, de lo más profundo del ático, pude escuchar lo que parecía ser la risa de un niño. Créeme,
No hay palabras para describir el terror que sentí en ese momento. Pero si tuviera que hacerlo, sentí como si el estómago se me hubiera caído y la sangre se me puso fría. Salí de esa casa corriendo y nunca volví a entrar a ella. Le llamé a mi padre para que me recogiera y ya en el carro le expliqué todo lo que había pasado de la mejor forma que pude. Mi padre solo se rió y me dijo: ahora entiendo por qué la renta de esa casa está mucho más barata que la mayoría en el área. Hasta este día estoy 100% seguro que lo que me pasó en esa casa fue algo paranormal. Cuando yo tenía 20 años, trabajaba para una anciana limpiándole su casa. La anciana tenía una casa muy grande y muy vieja. Enfrente de su casa había una calle que casi no se usaba, y todo alrededor de su casa había puro bosque. La casa, como les decía, era muy antigua. Tenía muchos cuartos, al menos unos 8, y a varios de ellos nunca entré. El interior de la casa era muy oscuro. A la anciana le gustaba tener todo como en los tiempos de antes. Las cortinas siempre estaban cerradas y no había focos eléctricos. Aún usaba velas para iluminar los cuartos. En veces abría las cortinas para dejar el sol entrar. Y cuando volvía a pasar por ese lugar, ya estaban cerradas otra vez. Todo esto por razones que nunca pude entender. Y para hacer las cosas mejores, la anciana era una religiosa fanática. A cualquier lado que voltearas, había un adorno religioso. Estar dentro de esta casa era como si viajaras en el pasado unos 200 años. La anciana se llamaba Clara y tenía como unos 80 años. La anciana casi no podía hacer nada. Yo hacía casi toda la limpieza en esta casa. Un día la anciana me preguntó que si me podía quedar a limpiar del viernes a domingo y me daría un cuarto donde dormir. También me pagaría más. En vez de venir toda la semana, solo tendría que venir 3 días. Esta idea me agradaba mucho y le dije que sí, que no había ningún problema. El primer viernes que llegué ahí, me dirigí al cuarto que era para mí. Puse mis cosas en la cama. Y cuando volteé a la esquina, la anciana ya estaba ahí, parada, solamente viéndome, sin decir nada. La anciana tenía una forma de ser bastante extraña, pero para este entonces ya me había acostumbrado a su forma de ser. La anciana ni siquiera me dijo hola, solamente me dijo que limpiara el cuarto lo más pronto posible. Y después de esto se marchó, sin decir ninguna otra palabra. No volví a ver a la anciana el resto del día, pero de vez en cuando podía escucharla caminando en el cuarto de arriba. Era un poco extraño, la anciana caminaba en una dirección, solo para regresar al mismo lugar. No habían televisiones en esta casa, no habían radios, no había ningún tipo de electrónico, y el único teléfono estaba en la sala y era de esos teléfonos antiguos. Me pregunté qué demonios estaría haciendo esta anciana ahí arriba, y pensé que tal vez estaba haciendo un ritual religioso o algo así. Una cosa que me di cuenta es que la anciana protegía mucho el sótano, no dejaba que nadie entrara a ese lugar y lo tenía con candado. Constantemente la anciana me lo repetía: solamente te quiero recordar que no puedes entrar al sótano, ¿entiendes? Siempre le respondía de la misma forma: claro, señora Clara. Ya que había terminado de limpiar por el día, me fui a dormir temprano, probablemente del aburrimiento que tenía en esa casa, porque no había nada que hacer. Me despertaba a lo que parecía ser cada hora. La cama en la que estaba durmiendo era muy vieja y muy incómoda. Después de intentar dormir por mucho tiempo, me resigné y solamente me puse a escuchar los sonidos de la casa.
Y después de un tiempo, me di cuenta que alguien estaba caminando afuera de mi cuarto, muy lentamente, tratando de no hacer ruido. Empecé a poner atención. Podía escuchar a alguien parado afuera de mi cuarto, haciendo sonidos extraños. Me dio mucho miedo y estaba esperando que alguien abriera la puerta de mi cuarto. Pero después de un tiempo, escuché que los pasos se alejaban, bajaban las escaleras y después escuché una puerta abrirse y cerrarse en el primer piso. Me imaginé que era la puerta del sótano. Después de un tiempo, volví a escuchar que la misma puerta se abrió y se cerró otra vez. Y escuché unos pasos subir al tercer piso y entrar a la habitación de la anciana. Ahora estaba casi seguro que la persona que estaba fuera de mi cuarto era la anciana. Volví a escuchar a la anciana salir de su cuarto, bajar al mío y empezó a abrir la puerta muy lentamente. Pretendí estar durmiendo, pero con uno de mis ojos un poco abierto. Pude ver la figura de la anciana acercándose a mi cama. Se me quedó viendo por un instante y luego se fue otra vez. Se fue otra vez a su cuarto y cerró la puerta. Ya estaba bastante perturbado por todo esto. Algo definitivamente no está bien con la forma que actúa esta anciana. Decidí que investigaría el sótano para ver qué demonios esconde esta anciana. Esperé más o menos una media hora. Abrí mi puerta muy lentamente. Bajé las escaleras sin hacer ningún ruido. El candado de la puerta del sótano era de esos candados antiguos. Son de esos que se pueden abrir con cualquier pedazo de metal. Usé un tenedor y fácilmente se abrió. Desde arriba podía ver que habían velas prendidas en el sótano. Empecé a descender las escaleras y cuando llegué abajo, tuve que contenerme para no gritar. En medio del sótano habían 2 sillas y en las sillas habían 2 cuerpos pudriéndose. Tenían que haber estado muertos por al menos unos meses. Alrededor de los cuerpos habían un montón de velas formando símbolos. Y por todas las paredes del sótano habían escrituras extrañas. Casi vomito cuando vi que habían gusanos en la cara de los cadáveres. Me empecé a acercar hacia los cuerpos. Tenía que estar seguro que eran reales. Eran los cuerpos de 2 hombres. Uno era mayor que el otro. Se podía ver por la estatura del esqueleto. Tenía que salir de ahí, pero cuando me dirigí hacia las escaleras, en la cima de ellas podía ver la sombra de la anciana viéndome directamente. En ese instante casi se me para el corazón. Empecé a patear y a apagar todas las velas y me escondí abajo de las escaleras. Podía escuchar a la anciana descendiendo. Los pasos de la anciana eran muy lentos y muy débiles. Probablemente no me podía hacer nada, y con un empujón sería más que suficiente. Pero después de lo que vi en ese sótano, tenía tanto miedo de ella, que no lo veía de esa forma. Tenía mis manos cubriendo mi boca de tanto pavor que tenía. Cuando la vieja descendió el último escalón, se quedó parada ahí por varios minutos, y fueron los minutos más largos de mi vida. Y luego la escuché murmurando mi nombre. La anciana ya estaba al otro lado del sótano. Tenía algo grande en su mano, probablemente un cuchillo. Seguía murmurando mi nombre. Y es cuando me dije, es ahora o nunca. Esta era mi oportunidad para correr.
Si corría ahora, esta vieja era muy lenta y no podría alcanzarme. Empecé a correr y cuando ya estaba en la cima de las escaleras, pude escuchar a la vieja gritar de una forma que no parecía humana. Ni siquiera volteé, solamente corrí a mi carro. Y ya en mi carro, volteé a ver a la casa una vez más. Ahí estaba la anciana enfrente de su casa, con sus manos extendidas hacia mí, gritando mi nombre. Llegué a mi casa como en unos 10 minutos. Ahora estoy seguro que esos dos cuerpos eran el de su esposo y su hijo. Ella mencionaba constantemente que algún día regresarían su esposo y su hijo. Esto pasó hace muchos años y no sé por qué no fui a la policía con toda esta información. Probablemente porque tenía mucho miedo de la anciana. Me arrepiento mucho de no haber hecho nada y por eso lo estoy contando de una forma anónima en el internet. Definitivamente algo no estaba bien con esa anciana. Y también estoy seguro que me hizo algo, porque constantemente tengo pesadillas de ella, con sus manos extendidas, gritando mi nombre. Suscríbete. Todo lo desconocido de este mundo ocurre en un lugar, la zona oscura.